Ante todo, buenos días. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Andina del Cusco. Llevamos el curso de Contaminación del Agua a cargo del ingeniero Todoro Huarhuachipani. En el presente video les vamos a hablar de la contaminación del mar. Somos el grupo 9 conformado por Jordi Rubén Gutiérrez Enríquez, Ciro Alejandro Pacheco Cárdenas, Salanisa Maluz Rodríguez Quispitupa, Arens Naum Venero Tapia. La contaminación marina es la introducción ya sea directa o indirecta de sustancias en el medio marino. De esta manera, estas sustancias pueden acabar con los recursos vivos y afectando las actividades marinas, entre ellas reducir el valor recreativo y la calidad del agua del mar. Vías de contaminación. Primero tenemos la descarga directa, que esta es de forma inmediata y no hay restricción al mar mediante el alcantarillado y también mediante el drenaje de las fábricas, lo cual del drenaje de las fábricas viene a ser contaminantes por lo general tóxicos. Luego tenemos la escorrentía, que es el escurrimiento del agua de lluvia por la red de drenaje hasta alcanzar la red fluvial. Generalmente se trata de arrastrar montones de tierra o tierras agrícolas. De esta manera, con esta tierra tenemos diferentes minerales así como metales arrastrados con la tierra. Luego tenemos la contaminación procedente de buques, que por lo general son derrames de petróleo, lo más conocido y los que causan mayor impacto negativo. Sin embargo, aparte de la contaminación por derrames de petróleo, tenemos bastantes pequeñas causas. Sin embargo, lo general es hablar de la contaminación de derrames de petróleo por el gran efecto negativo que tiene en la flora y fauna del mar. Contaminación procedente de la atmósfera, que tiene que ver con el calentamiento global, que al estar en constante cambio, o sea, un constante aumento de la temperatura, conlleva también a un aumento de la temperatura oceánica, y esto afecta drásticamente a la flora y fauna del mar, generando cambios en lo que es la cadena trófica, así como el ciclo del agua. También tenemos un incremento de dióxido de carbono en la atmósfera, y esto lo que causa es acidificación y a su vez calentamiento global, altera los ecosistemas acuáticos, hay un cambio de distribución de los peces y esto afecta bastante, ¿no?, a lo que es la sostenibilidad de la pesca, así como la vida de las comunidades que dependen de esa actividad. Y los ecosistemas oceánicos saludables son importantes para la mitigación de los efectos actuales, así como para frenar el cambio climático. Luego tenemos la minería marítima, que bueno, es un método que es reciente para la recuperación de mineral del lecho marino, y generalmente estos sitios donde se hace la minería oceánica se encuentran en nódulos polimetálicos o fuentes hidrotermales que se encuentran entre 1400 metros sobre el nivel del mar y 3700 metros sobre el nivel del mar. Tengamos en cuenta que estas fuentes hidrotermales producen depósitos de sulfuro que contienen metales preciosos como podemos apreciar la plata, el oro, el cobre, el manganeso, el cobalto y el zinc. Estos depósitos son extraídos y bueno, al igual que otras operaciones terrestres, la minería dentro del mar genera problemas, puede generar problemas y preocupación en la sociedad. Y bueno, como es relativamente nueva, aún no se conocen las consecuencias. Sin embargo, según observaciones de los expertos, eliminar una gran parte del lecho marino provocará disturbios en lo que es la zona béntica, un aumento en la columna de agua, y también dependiendo del tipo de extracción y ubicación, estas perturbaciones podrían ser permanentes. Además del impacto directo de la minería en el área, las fugas y los derrames y la corrosión alterarían la composición química de esta zona minera. Tipos de contaminación. Entre los tipos de contaminación tenemos la acidificación. Los océanos son el principal sumidero natural de carbono y absorben una parte importante del dióxido de carbono en la atmósfera. Como los niveles de dióxido de carbono atmosférico están aumentando, los océanos están volviéndose más ácidos. Aunque aún no se conocen todas las consecuencias de la acidificación de los océanos, existe preocupación de que afecte todas las estructuras hechas de carbonato de calcio susceptibles a la disolución, como los corales y los moluscos bivalvos. Una cuestión relacionada es la de los depósitos de hidrato de metano, que se encuentran debajo de los sedimentos en los fondos oceánicos. Estos almacenan grandes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero. Sin embargo, existe la posibilidad de que el calentamiento oceánico libere el metano contenido en estos depósitos. La eutrofización se refiere a un aumento de los nutrientes químicos, típicamente compuestos que contienen nitrógeno o fósforo en un ecosistema.
puede resultar en un aumento en la productividad primaria del ecosistema, crecimiento excesivo de las plantas y su rápida descomposición, y otros efectos, incluida la falta de oxígeno y las graves reducciones en la calidad del agua, que afecta a los peces y otras poblaciones de animales y plantas acuáticas. Los ríos forman la mayor fuente de eutrofización, ya que al desembocar en los mares y océanos acarrean muchos productos químicos utilizados como fertilizantes en la agricultura, así como desechos orgánicos del ganado y de los seres humanos. Los desechos plásticos. Los desechos marinos se componen principalmente de desechos tirados o abandonados por los seres humanos que terminan flotando en el océano. El 80% de los desechos marinos se componen de material plástico, un componente que ha ido acumulándose rápidamente desde finales del siglo XX. Las bolsas de plástico desechadas, los anillos Six-Pack y otros desechos de plástico que terminan en el océano constituyen un peligro para la vida silvestre y la pesquería. Las amenazas para la vida acuática incluyen el enredo, la asfixia y la ingestión de plástico. Las toxinas no se desintegran rápidamente en el medio marino. Estas incluyen toxinas persistentes como bifenilos policlorados, diclorodifeniltricloroetano y el tribulino de estaño, además de pesticidas, furanos, dioxinas, fenoles y residuos radioactivos. Los metales pesados son elementos metálicos que tienen una densidad relativamente alta y son tóxicos o venenosos a bajas concentraciones. Ejemplos son el mercurio, plomo, níquel, arsénico y cadmio. Estas toxinas pueden acumularse en los tejidos de muchas especies marinas en un proceso conocido como bioacumulación. Un ejemplo de esto sería que la escorrentía agrícola, contaminada con residuos de pesticidas, puede causar cambios genéticos que transforman el género de especies de peces de machos a hembras. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la contaminación por ruido submarino. Se podría considerar que la contaminación acústica subacuática como el exceso de ruido provocado por el ser humano, que altera las condiciones normales del medio ambiente en una determinada zona y produce efectos negativos sobre la salud auditiva y física de los seres vivos que en ella habitan. Aunque aparentemente el ruido no se acumula, la exposición continua puede deteriorar la calidad de vida de los seres vivos, causando hostigamiento, evasión, dificultad en la comunicación, interrupción en la alimentación y su apareamiento. Incluso podría producir daños a pesar de ser provocados por emisiones recurrentes de muy corta duración. El medio marino no está exento del problema del ruido. En la actualidad existe amplia evidencia científica que demuestra que los efectos producidos por el ruido submarino van desde la muerte a efectos fisiológicos de tipo auditivo y no auditivos, y también genera efectos en el comportamiento e interferencia en su comunicación. Los efectos más usuales de las actividades emisoras corresponden al tránsito marítimo, tronaduras, actividades de construcción, infraestructura portuaria, explotación sísmica, entre otros. Tenemos a la contaminación térmica. El problema térmico, es decir, el aumento de la temperatura de las aguas en los ambientes costeros, está asociado principalmente a la actividad de las centrales termoeléctricas. Todas las centrales, cualquiera sea el combustible que utilice, para el enfriamiento de sus condensadores, es decir, agua de un ambiente natural, es pasada a través de los condensadores y vuelta a verter en su ambiente natural. El agua del ambiente natural en este proceso se calienta a varios grados por encima de la temperatura original. Esta diferencia de temperatura por encima de la temperatura ambiental constituye una contaminación térmica. El calentamiento de las aguas costeras puede tener un efecto muy pronunciado sobre la vida marina. Por ejemplo, en ambientes tropicales, subtropicales, muchos organismos ya se encuentran cercanos a su límite de la tolerancia térmica y el recalentamiento de su hábitat los perjudicaría irreversiblemente. Es el caso del Phanerogama marina, Thalassia tenstidium, cuya tasa de crecimiento disminuye rápidamente con temperaturas mayores a los 32 grados Celsius y a los 35 grados Celsius. Ya no se reproduce, por las diferencias de temperaturas y por las sustancias químicas y biocidas que se emplean para prevenir la corrosión en los condensadores y la incrustación de organismos de resistencia extrema en el sistema de enfriamiento. Aparte del efecto sobre las poblaciones de importancia ecológica y económica, un resultado es la superabundancia y acumulación en aguas costeras de detritos orgánicos provenientes de ese exterminio. Contaminación por derrames de petróleo. El impacto que causa de forma inmediata es que crea una película sobre la superficie marina que impide la entrada de la luz al agua. Dentro del ecosistema marino hay diferentes especies
como es el caso de las algas que necesitan de la llegada de la luz para poder realizar la fotosíntesis. Si esto no ocurre, muchas de ellas pueden morir. Después tiene lugar una contaminación aguda que puede llevar incluso a la muerte de muchos organismos, porque los contaminantes de los compuestos del crudo son tremendamente tóxicos. A más largo plazo, el derrame provoca daños en el sistema reproductivo y de alimentación de los organismos del ecosistema marino. Ecosistemas más afectados. Los más afectados suelen ser los ecosistemas dependientes de algas y plantas. Las praderas marinas suelen verse muy afectadas, también los arrecifes de coral, porque muchas de las algas que viven en simbiosis con los corales pueden morir. Sufren sobre todo las especies que viven fijas en el sustrato como las esponjas y los corales también, que no pueden huir frente a una agresión de este tipo. Otras especies que sienten el efecto son las que viven en la parte superficial del mar, como las tortugas, delfines, ballenas, que tienen que salir a la superficie para poder respirar. Al entrar en contacto con el vertido, pueden sufrir obstrucciones de sus vías respiratorias. Impacto en la cadena alimenticia. Afecta primero a las praderas marinas, a las algas, al fitoplancton, que constituye el primer eslabón de la cadena trófica. Si desaparecen las algas y el fitoplancton, todos los animales que se alimentan de ellos comienzan a tener problemas. Lo que suele ocurrir es que los porcentajes de contaminación se van incrementando a lo largo de la cadena trófica. Si una alga tiene un solo punto de contaminación, los herbívoros que se alimentan de ella y comen 10 algas tendrán 10 puntos de contaminación. Y los carnívoros que se alimentan de estos herbívoros tendrán miles de puntos de contaminación. Por eso, especies como los salmones, los atunes o los tiburones son los que acumulan más sustancias tóxicas. De allí la contaminación se transmite a los seres humanos. A continuación les hablaré sobre los tipos de contaminantes que se encuentran en el mar. Entre ellos están los desechos radioactivos. Estudios recientes demuestran que en los organismos que habitan en las zonas costeras, como el mejillón, la almeja, fitoplancton y algunas especies bénticas, existen elementos radioactivos, tales como el plutonio 238 y el estroncio 90. También encontramos a los hidrocarburos fósiles, en el que los componentes del petróleo que se encuentran en el mar y en las costas son dispersados y consumidos por el plancton. De esta manera, los componentes pasan a formar parte de las cadenas alimenticias de los organismos bénticos que los bioacumulan, o de los sedimentos marinos en los que permanecen por un periodo largo. También podemos encontrar metales pesados. Estos generan efectos a corto y a largo plazo. Las descargas a través de emisores submarinos de metales pesados en las zonas costeras son causa de gran preocupación por su regulación, pues trae consigo muchos problemas, debido a que no se conocen con exactitud los factores que determinan su destino en los océanos. Por otro lado, tenemos a los plaguicidas y compuestos organoclorados. En algunas lagunas costeras, los del centro de América, se ha informado la presencia de altas concentraciones de DDT y sus metabolitos en sedimentos y organismos marinos, y los compuestos organofosforados, tales como los clorpírifos, fueron encontrados como contaminantes de estos lagos. Por último, también se encuentran los desechos domésticos. Como sabemos, estos son una mezcla de compuestos orgánicos e inorgánicos, bacterias, hongos, virus, protozoarios y algunos parásitos. De estos, las bacterias y algunos virus causan enfermedades graves al hombre, ya sea por contacto directo o por consumo de alimentos marinos que contienen estos microorganismos. En las lagunas costeras y en otras zonas con una circulación pobre puede encontrarse una contaminación secundaria o una eutrofización como resultado de la liberación de compuestos de nitrógeno y fósforo, y con ello aparecen ciertas condiciones físico-químicas que estimulan un desarrollo explosivo en algunas especies, tales como las algas y el plancton, los cuales pueden afectar a las comunidades biológicas. Finalmente mencionaré las conclusiones. Por lo expuesto, concluimos que la contaminación marina es ocasionada por diferentes vías, tanto por descarga directa de sustancias contaminantes generada por actividades industriales, minería marina y petrolífera, como por procesos físico-químicos como la escorrentía y la acidificación. De igual forma, se dan diferentes tipos de contaminantes en el ecosistema marino, como la contaminación por residuos sólidos, la contaminación química generada por toxinas e hidrocarburos, la contaminación sonora dada por el ruido submarino y la contaminación térmica ocasionada por centrales termoeléctricas. Tenemos diferentes tipos de contaminantes en el mar, tales como desechos radioactivos provenientes de plantas nucleares, hidrocarburos fósiles por la actividad petrolífera, o metales pesados y desechos domésticos que llegan hacia el mar por fuentes lóticas.
Eso sería todo al respecto, muchas gracias por su atención.